Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de temperatura, ¿qué pasa si nosotros un cuerpo lo calentamos? Bueno, van a ir dándose cambios, entonces un cuerpo pasará de un estado sólido a un estado líquido. La temperatura a la cual empieza a pasar al estado líquido es lo que se llama el punto de fusión. Si nosotros seguimos aumentando la temperatura, ese líquido tenderá a pasar al estado gaseoso. Eso es lo que se denomina punto de ebullición. Entonces ahí vemos cómo a medida que varía la temperatura, cambia el estado en el cual se encuentra la materia. Lo mismo pasa con la presión. Los cambios de presión producen cambios de estado en la materia. Si nosotros aumentamos la presión, las partículas se van a acercar y puede hacer que cambie el estado de los materiales. Hasta acá nos quedamos con el concepto de los cambios de estado. No vamos a profundizar ni vamos a entrar en fórmulas matemáticas, pero hay ciertos conceptos que sí les tienen que quedar claros. ¿Cuáles son? Bueno, acá ustedes tienen el esquema de los estados de la materia y esto es lo que ustedes se tienen que aprender. Cuando la materia pasa del estado sólido a líquido, ¿cómo se llama el proceso? Eso es la fusión. En cambio, cuando la materia pasa del estado líquido al sólido, eso se llama solidificación. Cuando el líquido pasa a estado gaseoso, eso se denomina vaporización. Cuando pasa de gaseoso a líquido, eso se denomina licuefacción o licuación. Pero además, la materia puede pasar directamente del estado sólido a gaseoso. De sólido a gaseoso es sublimación, de gaseoso a sólido también se denomina sublimación. Es decir, los procesos tendrán diferentes nombres dependiendo de los tipos de cambios de estado. De qué estado a qué estado va pasando la materia. De todas maneras, lo vamos a volver a repasar, va a haber algunas preguntitas en el trabajo práctico, así que tranquilo, lo vamos a seguir mirando. Bueno, ahora bien, ¿y eso por qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa en el interior de la materia? ¿Por qué yo puedo cambiar de estado la materia? Y bueno, porque la materia está formada por átomos y por moléculas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando se cambie el estado? Simplemente que esos átomos y moléculas se van a ir acercando o alejando. Cuando se acercan y se alejan, cambian las fuerzas entre los mismos, cambia la estructura y eso nosotros ¿cómo lo observamos? Con el cambio de estado de la materia. Lo que está ocurriendo en el interior de la materia es lo que ustedes ven, ahí está muy gráfico en esa foto que ustedes tienen abajo. Como la misma materia en un estado sólido, en un estado líquido y en un estado gaseoso. Simplemente las partículas van a encontrarse o más cerca o más lejos. Muy bien, entonces, yo digo, cuando la materia está en estado gaseoso, ¿qué características va a tener? Bueno, las partículas están muy separadas, se mueven libremente, no tienen una forma fija y ocupan muchísimo espacio. Eso es lo característico de lo gaseoso. ¿Qué pasa cuando esa misma materia pasa al estado líquido? Bueno, ahora las partículas se acercan, es decir, estaban muy separadas, pero ahora comienzan a acercarse, ya no tienen tanta libertad de movimiento justamente por este acercamiento, no tienen un volumen propio todavía, pero adquieren la forma del recipiente que los contiene. En cambio, cuando la materia pasa al estado sólido, acá ya las partículas están muy juntas, no tienen libertad de movimiento y ahí sí ya tienen una forma fija y tienen un volumen que les es propio. Ya dijimos, ¿por qué pueden cambiar los estados de la materia? Por la temperatura o por la presión. Pero además, nosotros podemos
clasificar a la materia en sustancias puras y mezclas. Esto es muy importante porque después vamos a ir profundizándolo a lo largo de la materia. Bueno, ¿qué son las sustancias puras? Bueno, son aquellas que están formadas por un solo componente. Ejemplo, el agua. ¿eh? El agua destilada, es decir, es solo agua. Recuerden que si nosotros hablamos del agua de la canilla, en esa agua también tenemos otras sustancias disueltas. Eso no es puro. No es puro. Cuando el agua es solo moléculas de agua, eso se denomina agua destilada. Y para ello hay que hacer un proceso químico por el cual yo le saco todas las otras sustancias que pueden estar disueltas en el agua. En nuestra agua común hay sustancias disueltas. Y el otro gran grupo son las mezclas. En las mezclas yo voy a tener distintos tipos de sustancias. A su vez, las mezclas se clasifican en dos grandes grupos, lo que se llaman las mezclas homogéneas, donde yo a simple vista la veo como una sola fase, solamente veo una. Supónganse que yo veo la leche. La leche, si nosotros la vemos, en realidad decimos es homogénea, veo una sola fase. Sin embargo, en realidad, si yo la observo al microscopio, voy a ver que tiene varias fases y tiene distintos tipos de partículas. Y las heterogéneas son aquellas que yo veo los distintos componentes. Por ejemplo, si yo hago una mezcla de agua y aceite, ¿qué es lo que ustedes ven cuando mezclan? Que se van a formar unas gotitas homogéneas de aceite rodeadas de agua. Y entonces eso es una mezcla. Hay dos fases y yo las veo. Dentro de las mezclas homogéneas hay un grupo en el cual nosotros nos vamos a extender porque ustedes las van a ver a lo largo de su práctica diaria en la instrumentación quirúrgica, que son las soluciones. Ustedes hablan de soluciones, van a ver y las van a estudiar, las soluciones que se usan en cirugía. Así que nos vamos a detener un poco eso más adelante, después del primer parcial, vamos a hablar sobre soluciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de la materia, dijimos que materia era todo cuerpo que ocupa un espacio, que tiene masa y volumen. ¿Pero qué tiene en su interior? Bueno, en su interior nosotros vamos a encontrar partículas, moléculas, átomos y va a tener un cuerpo. Por eso ustedes acá en el gráfico la ven como división de la materia. Entonces, seguimos con las definiciones. ¿Qué es una partícula? Porque yo les he hablado bastante de partículas, venimos hablando, pero hasta ahora no se las había definido. ¿Qué es una partícula? Es una porción pequeña en la cual yo puedo dividir a la materia. En general, cuando obtengo partículas, cuando yo por un proceso corto a la materia, ahí lo que obtengo son partículas. Por ejemplo, cuando yo muelo, por ejemplo, cuando cocinamos, ¿no? Que molemos nueces. Eso lo que obtengo son partículas. ¿Y qué es una molécula? Bueno, en realidad cuando yo hablo de moléculas también conforman parte de la materia, pero en realidad yo no las veo. Son parte de la materia
Pero yo para poder verla a las moléculas, lo que tengo que hacer es ciertos eh, procesos donde yo puedo obtener las distintas moléculas que conforman la materia. Escapa totalmente a el foco de nuestra materia de química biológica. A su vez, las moléculas están compuestas por átomos, que es la unidad más pequeña que forma la materia. Ya lo vamos a ver en detalle. Y la otra definición de materias son los cuerpos. Que ahí es cuando yo lo tengo en completo a la materia. Si yo hablo de una mesa, la mesa completa es el cuerpo, que yo la puedo dividir en partículas y que finalmente está formado por átomos y moléculas. Espero que haya quedado el concepto. Cualquier cosa me pregunta. Muy bien. ¿A qué llamamos elemento químico? Un elemento químico es un tipo de materia que está formado por los átomos de la misma clase. Es decir, que cuando nosotros hablamos materia, dijimos que la parte más simple de la materia es el átomo. Esos átomos que son de la misma clase son denominados elementos químicos. Ahora lo vamos a ver en detalle porque en la segunda parte de la clase vamos a hablar específicamente de átomos y moléculas. ¿Cómo se representan? Bueno, la famosa tabla periódica, ¿se acuerdan que ya vieron en la escuela secundaria? La vamos a volver a hablar un poquitito, nada en profundidad, cuando veamos de átomos y moléculas. Y en general, estos elementos químicos se representan con lo que se denominan símbolos químicos. ¿eh? Símbolos químicos son abreviaturas de cada uno de estos tipos de átomos de los cuales están conformada la materia. Ahora lo vamos a ver todo esto en detalle. Tranquilos, va saliendo todo bien hasta ahora.